¿Qué tal? Nuevamente, buenos días a todos. Gracias por conectarse a este webinar. Como sabrán, pues bueno, el webinar del día de hoy vamos a hablar sobre el tema de sobrecalentamiento localizado. Entonces, denme nada más un momento para comenzar a compartirles pantalla. Vale, pues si recordarán y si han estado asistiendo a los webinars que hemos tenido en las semanas pasadas, pues bueno, el tema anterior que revisamos fue el tema de los sombreados, cómo afectan en un sistema fotovoltaico y desde LONGi, pues bueno, qué estamos haciendo para poder disminuir los efectos negativos que tienen pues diferentes escenarios a los que están expuestos los módulos. Entonces, pues bueno, muy de la mano de justo el tema que revisamos la semana pasada de los sombreados, pues viene el tema del sobrecalentamiento localizado. Entonces, la idea es que podamos ir revisando pues justo estos diferentes escenarios bajo los que se encuentran los módulos, ya cuando están pues en la puesta en marcha de nuestro sistema fotovoltaico, para poder revisar también cuáles son las repercusiones que cada escenario va a tener en el sistema y pues bueno, tomar eso en cuenta cuando hagamos pues una planeación de nuestro diseño de un sistema fotovoltaico o pues ya cuando esté puesto en marcha, saber qué son los factores que tenemos que supervisar, cómo identificar si tenemos algún problema o algo que nos pueda causar una degradación o falla en nuestros módulos. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Como mencionaba, los módulos van a estar expuestos a diferentes escenarios, a diferentes, en este caso lo que presentamos son condiciones meteorológicas, que viene siendo el estrés ambiental, y por otro lado, pues bueno, el estrés mecánico, ¿no? Y vamos a ir viendo cada escenario, cuál va a ser la repercusión o el daño que nos va a causar en nuestros módulos. Primero, por la parte del estrés ambiental, vamos a encontrar escenarios variados. Primero tenemos la parte de humedad y calor, que podemos encontrarlo, no sé, por ejemplo, en alguna instalación en zonas costeras, que podemos encontrar este tipo de escenarios. Esta condición ambiental lo que nos va a provocar es corrosión en nuestro vidrio frontal. Es decir, pues bueno, que el vidrio se torne de este tono amarillo, que pues bueno, nos va a disminuir la generación y la eficiencia que tengan nuestros módulos. Por otro lado, tenemos la radiación ultravioleta, que nos va a dañar la capa de pasivación. Básicamente el efecto que tiene una capa de pasivación dañada es que vamos a tener pues una disminución en eficiencia porque va a haber pues bueno, electrones que en lugar de estar generando energía eléctrica, va a haber pérdidas en forma de calor. Después tenemos el escenario de temperaturas elevadas, así, escenarios donde hay, pues bueno, bastante calor. Esto lo que va a generar es una degradación en nuestros materiales de encapsulado. Si nosotros tenemos una degradación en el material de encapsulado, lo que pasa es que pues hay más probabilidad de que haya filtración de agua, de polvo u otras partículas en el interior de nuestro módulo y por lo tanto, pues bueno, puede haber pues ya daños, ¿no? Justamente uno de las repercusiones cuando tenemos degradación en los materiales de encapsulado y empieza a haber filtración es un incremento en la temperatura del módulo. Entonces, pues bueno, ya igual vamos a ir viendo este incremento en temperatura, cuáles son los efectos que va a traer en el sistema en cuanto a generación y en cuanto a la vida útil del producto como tal. Después tenemos la parte del estrés mecánico, que pues bueno, va en todo este proceso de logística y transporte, en la parte de la instalación de los módulos y posteriormente en lo que es operación y mantenimiento. Como sabemos, pues bueno, desafortunadamente en la industria no siempre se siguen las buenas prácticas de manejo de módulos y en todo lo que es el proceso de traslado, pues llega a haber cierta mala maniobra o mala manipulación de módulos que nos van a causar grietas ocultas, ruptura del vidrio o algún daño en el módulo en general. Y el tema con las grietas ocultas es que justo igual vamos a ver que tener una grieta oculta, pues primero nos va a causar igual una falla o una disminución en generación y pues también es algo, uno de los factores por los que aparece un sobrecalentamiento localizado, por los cuales
la temperatura del módulo tiende a incrementar también. Y pues bueno, el problema con cuando tenemos una grieta oculta es que justamente como es, pues digamos, un problema que pasa en el interior del módulo, pues es muy difícil poder observarlo nada más con una inspección de los módulos, ¿no? Para esto sí requieren otro tipo de pruebas, como puede ser algún tipo de prueba de electroluminiscencia, una prueba termográfica, para poder revisar si hay algún tipo de grieta oculta que me esté generando pues un riesgo en mi instalación. Ahora, como veíamos igual en el webinar pasado, tenemos que los sombreados, pues bueno, van a ser la causa principal por fallas en módulos. Puntualmente, pues bueno, es el 41.32% de las veces o de los escenarios donde hay fallas de módulos que vienen generados por un sombreado. Este sombreado, pues bueno, nos va a derivar en un punto caliente porque tenemos altas temperaturas en el módulo. Podemos ver aquí en esta segunda imagen, esto viene siendo pues igual una prueba termográfica donde nos va a ir indicando pues ciertos puntos de calor, ¿no? Estos puntos donde hay temperaturas elevadas, que quiere decir que hay algún problema en el módulo. Ese problema puede ser, pues bueno, viene una grieta oculta, algún tema de sombreado, que está generando que estas celdas tengan una temperatura mayor a las demás. Y pues bueno, también esto, claro, aumenta la temperatura global que tiene nuestro módulo. Una temperatura elevada, pues bueno, puede ir derivando en diferentes escenarios o diferentes problemas. Si tenemos estas temperaturas altas en las celdas o en nuestro módulo, esto puede afectar en, bueno, primero vamos a tener una degradación acelerada de nuestros módulos, van a tener un tiempo de vida útil más corto. Podemos tener también problemas de laminación. Básicamente una delaminación es, nosotros tenemos que el módulo, pues bueno, viene en diferentes capas. Tenemos primero el vidrio frontal, después una película de encapsulado, normalmente es un encapsulado EVA. El caso del X10, pues bueno, tenemos un encapsulado POE. Y después viene lo que es la celda, otro material u otra película de encapsulado y por último la lámina posterior. Entonces, la delaminación, pues bueno, es cuando una de estas capas, especialmente o ocurre más frecuentemente en el material de encapsulado, pierde adherencia y pues bueno, se empieza a despegar. Tenemos que se empiezan a desprender estas capas. Eso es una de las consecuencias que generan también el tener una temperatura elevada en nuestros módulos. Y pues bueno, ya también de ahí puede suceder puntos calientes. Un punto caliente también por el mismo efecto de la temperatura elevada nos puede reventar el vidrio frontal. Entonces ya después tendríamos pues bueno un vidrio roto. Y pues bueno, ya en el peor de los escenarios, un incendio en nuestras instalaciones. Entonces, estos son algunos de los problemas que puede generar el tener una temperatura elevada, que muchas de las ocasiones viene también causada por un sombreado. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tenemos una delaminación? Nosotros lo que sucede es, pues bueno, como les comentaba, es más frecuente que ocurra la delaminación desde el material de encapsulado y por lo mismo, pues bueno, ya tenemos ahí la capa de encapsulado dañada, ¿no? Va a empezar a entrar humedad, aire, que van a causar oxidación en nuestras conexiones y pues vamos a tener también un incremento de riesgos de fallos eléctricos, como puede ser corrosión en la parte interna del módulo, hasta, pues bueno, arcos eléctricos. Entonces, estas son las diferentes problemáticas que nos puede tener o que nos puede causar el tener una temperatura alta, un sobrecalentamiento localizado. Y pues bueno, vamos a ir viendo también pues cómo la tecnología que tenemos en Longi, particularmente en el nuevo módulo Hymo X10, nos van a ayudar a reducir pues estos efectos negativos, a tener un mejor rendimiento de nuestro sistema y pues bueno, también menor riesgo de fallos, de incendios en ya la puesta en marcha de nuestro sistema fotovoltaico. Entonces, pues bueno, tenemos aquí la comparativa, un módulo Topcon contra un Hymo X10. Y pues bueno, vamos a ir revisando también cuáles son las diferencias en cuanto a esta parte del sobrecalentamiento localizado. Sabemos que pues bueno, cuando nosotros tenemos un sombreado,
la temperatura de la celda va a empezar a incrementar. Digamos que yo tengo un sombreado en esta celda, pues mi temperatura de esta celda puntual que estoy sombreando va a empezar a incrementar. ¿Esto por qué sucede? Cuando hay un sombreado o en general, pues algún problema en el módulo, puede ser, por ejemplo, que mi celda a lo mejor no tiene un sombreado, pero tengo una microfisura en la celda. Entonces, aquí ya hay un daño y por lo mismo, pues hay mayor resistencia eléctrica. Es decir, a la corriente le va a costar trabajo pasar. Digamos que si la corriente fluye por esas zonas o esas celdas donde hay un daño, donde hay un sombreado, donde hay una microfisura, estamos forzando a la corriente a pasar por un camino donde no puede pasar. Entonces, esto lo que provoca es justamente que tengamos una temperatura elevada. ¿Qué pasa pues con un módulo X10, con la tecnología que trae el módulo X10? Como sabrán, si han visto alguno de los webinars pasados, pues bueno, el X10, la tecnología que trae nos permite generar un efecto de bypass interno. Es algo muy similar a lo que hacen los diodos de bypass con los que ya vienen integrados los módulos. En el caso de los diodos de bypass nos van a permitir dividir, digamos, o aislar, segmentar por cadenas nuestro módulo. Tendríamos tres cadenas. Y pues bueno, estos diodos nos van a permitir que cada cadena, digamos, que sea independiente de la otra. Entonces, si hay una afectación de una celda en una cadena, pues bueno, se afecta a la cadena, pero no sigue a las demás. Lo que pasa con la tecnología del X10 es un efecto muy similar, solo que pues bueno, no agregamos diodos adicionales con los mismos diodos que hay y con la tecnología que trae el X10 es que se logra ese efecto interno de bypass. Entonces lo que sucede es que si hay un sombreado, si hay a lo mejor alguna microfisura, hay una resistencia eléctrica mayor y por lo mismo, pues bueno, la corriente va a buscar una ruta alterna, ¿no? O sea, va fluyendo la corriente y voy a usar una, un láser para que podamos ver más o menos cómo sería el efecto. Entonces, digamos que tengo la corriente que va fluyendo de este lado. Aquí en la imagen donde ven el punto caliente, pues digamos que ahí es donde hay algún sombreado, alguna microfisura. Entonces la corriente va fluyendo, hay resistencia eléctrica en este punto, entonces tomo el camino, tomo una ruta alterna, ¿no? Entonces la corriente va a seguir fluyendo por otro camino y pues bueno, ya retomaría, digamos. O sea, sería como un salto que va a hacer en esas celdas que están dañadas para poder disminuir los efectos negativos que tiene, ¿no? Si nosotros reducimos la cantidad de corriente que pasa por este punto, que es el punto donde hay resistencia eléctrica, pues bueno, vamos a tener menor corriente fluyendo por ese punto y por lo mismo va a haber pues un aumento de temperatura menor. Con esto lo que logramos es reducimos el riesgo de aparición de puntos calientes y por lo mismo, pues bueno, el riesgo que pueda haber de una delaminación, degradaciones aceleradas, riesgos de incendios. Entonces, pues bueno, digamos que es algo similar a tener un seguro contra incendios por 30 años y pues ya puntualmente tenemos una diferencia de 28 grados o de 28% en cuanto al incremento de temperatura comparado módulo Topcon contra la tecnología del X10. Y pues bueno, para esto tenemos igual un video para que quede mejor explicado este efecto de bypass interno o esta reducción en el sobrecalentamiento localizado. Vamos a ver la comparativa de un módulo Topcon contra un X10. Tenemos en amarillo la temperatura de celda, en azul la temperatura pues global del módulo, ¿no? Que vendría siendo la temperatura de operación de nuestro módulo. Vamos a ir viendo cómo, pues bueno, después de que se sombrean las celdas y transcurre cierto tiempo, la prueba termográfica nos va a ir mostrando pues estos incrementos que hay en temperatura.
Y pues bueno, por último, después de que vemos que sombrean estas, digamos, cuatro celdas, dejamos transcurrir de nuevo pues unos 15 minutos más y pues vamos a ver la diferencia que hay en temperaturas, que es justamente lo que comentaba hace un momento. Es una diferencia del 28% o pues bueno, por ahí de 28 grados, ¿no? Tenemos que la tecnología TOPCon, pues bueno, la temperatura de la celda cuando hay un sombreado puede incrementar por encima de los 100 grados, mientras la temperatura del X10, pues bueno, se mantiene por ahí de los 40, 74, 75 grados. Entonces, como vemos, pues bueno, es una diferencia bastante considerable y es justamente esto lo que nos permite reducir este riesgo de aparición de puntos calientes. Ahora menciono esta parte de la resistencia mecánica que tienen también los módulos o la diferencia por la tecnología también que tenemos y la oblea que manejamos, porque como comentaba igual, una microfisura también puede ser una causa de un aumento en la temperatura de la celda. Entonces, como sabrán, pues bueno, en Longi manejamos una estructura o una tecnología HPVC, que es contacto trasero. Y pues aquí tenemos la diferencia en cuanto a las conexiones, ¿no? Tenemos que la tecnología TOPCon tiene una conexión en Z, o sea, va de la parte frontal del módulo hacia la parte posterior. Y pues bueno, esto lo que nos va a generar es un estrés en los bordes, un estrés mecánico en estos bordes. Y pues bueno, este estrés mecánico es justamente lo que nos va a generar una microfisura o tenemos un riesgo de microfisura simplemente pues bueno por un efecto del material o del proceso de manufactura que tiene el módulo. Esto digamos que es algo similar a cuando conectamos nuestro cargador y el cable está doblado, lo conectamos doblado, pues bueno, a la larga si seguimos conectando de esta forma el cable se va a empezar a pelar, se va a empezar a romper. Entonces es algo muy similar o pues algo como lo podríamos ejemplificar el tener una conexión en Z. ¿Qué pasa cuando tenemos la tecnología de contacto trasero? Pues cambiamos esa conexión en Z a una conexión, a un método de soldadura lineal. Entonces con esto, pues bueno, ya reducimos el estrés mecánico que tienen los bordes y vamos a tener una mejor distribución de cargas. Por lo mismo, pues bueno, aumentamos la resistencia mecánica a fuerzas externas que tiene nuestro módulo y además, pues bueno, si conjuntamos una oblea T-Ray, como sabrán, pues bueno, esta oblea T-Ray es de diseño propio de Longi y pues bueno, la diferencia con una oblea convencional es que tenemos una menor cantidad de impurezas. Digamos que es prácticamente silicio puro que nos va a dar esta resistencia mecánica mayor. Y con esto, pues bueno, vamos a reducir en conjunto, pues teniendo un noble T-Ray y una estructura de soldadura lineal, vamos a reducir pues los riesgos que hay de microfisuras en un 87,2% en lo que es el proceso de logística y transporte. Entonces ya al reducir este riesgo, pues digamos que si la instalación la hacemos de manera adecuada, si nos aseguramos que nuestros instaladores, pues bueno, manipulen de manera correcta los módulos, pues bueno, ya podemos tener un menor riesgo de aparición de grietas ocultas y por lo mismo, pues igual también reducimos este riesgo de tener un sobrecalentamiento localizado y pues bueno, ya lo que puede derivar eso también, ¿no? Y pues bueno, de la mano de este tema de sobrecalentamiento localizado viene también pues algo muy importante que es la temperatura de operación que tienen los módulos. Ya de por sí tenemos que el X10 o la tecnología y lo que trae el módulo X10 es que vamos a tener una baja temperatura de operación y es lo que nos permite también tener una mayor eficiencia. Como pueden ver, pues bueno, aquí es que alcanzamos el 24,8% de eficiencia. Y pues bueno, esto lo que significa es la cantidad, digamos, de energía eléctrica que se va a producir contra las pérdidas en forma de calor. Entonces, tener una baja temperatura de operación
nos va a asegurar, pues bueno, la máxima eficiencia que tenga el módulo dependiendo de la potencia que estemos instalando, ¿no? Como sabrán, y bueno, también lo pueden revisar en ficha técnica, dentro del X10, pues bueno, va a haber, hay una variedad de potencias y cada potencia tiene su factor de eficiencia. Entonces, para asegurarnos de que se alcance un valor pues más cercano a lo que viene en ficha técnica, también es muy importante pues revisar estos temas de temperaturas de operación. Entonces, en conjunto con eso, pues bueno, igual está el tema del coeficiente de temperatura. El Haymo X10 tiene un coeficiente del menos 0,26%. Y esto quiere decir que, pues bueno, por cada grado centígrado que aumente la temperatura del módulo arriba de los 25 grados, es que vamos a empezar a tener una pérdida en potencia. Entonces, en nuestro módulo, pues bueno, tenemos un menos 0,26%, es decir, la pérdida de potencia va a ser del 0,26% por cada grado centígrado por encima de los 25. Entonces, si nuestro módulo está operando a 25 grados centígrados, tendríamos que estaría operando, digamos, a un 100%, pero esta temperatura de operación no es nada más la temperatura que tengamos ambiental, digamos. Los módulos de por sí operan por ahí en un rango justo de 20-25 grados. Entonces, digamos que tenemos una temperatura ambiental de 20 grados. Nuestra temperatura de operación, digamos, real del módulo estaría por aquí de los 45 grados centígrados. Entonces, con este coeficiente, teniendo una temperatura ambiental de 20 grados, más o menos tendríamos, pues, digamos, el funcionamiento del 94,8% del módulo. ¿Y por qué lo menciono en esta presentación? Porque, pues bueno, si bien la temperatura o lo que estamos viendo es sobrecalentamiento localizado, es decir, la temperatura o el incremento de temperatura que hay puntual en una celda, y siendo esta celda, pues bueno, la que está siendo sombreada, la que tiene alguna microfisura o tiene algún problema que nos está causando un aumento de temperatura, pues bueno, este calor se va a disipar también en todo el módulo. Entonces, esto nos va a generar que igual el módulo o la temperatura de operación del módulo incremente. Como pudieron ver igual en el video de la termografía que se hace comparando el X10 con un Topcon, podrán ver que, pues bueno, también aparte de que la temperatura de la celda que se estaba sombreando incrementa, la temperatura del módulo también incrementa. Y pues bueno, digamos que esa sería la temperatura de operación. Entonces, pues tendríamos que también nos genera pues una afectación en la eficiencia, en el rendimiento y pues bueno, en el potencial de generación que tenga nuestro módulo. Entonces, esas son las repercusiones que tendría el incremento en temperatura causada por, pues bueno, diferentes factores como los que ya mencioné hace un momento, el sombreado, microfisuras. Y pues bueno, con esto podemos ver también cuáles son todos los efectos que tiene este tipo de escenarios en nuestro módulo, ¿no? Primero tenemos que hay un mayor riesgo de degradación, es decir, nuestro módulo va a tener una vida útil más corta. Va a haber riesgo de aparición pues, de puntos calientes, de laminación, generaría pues bueno, cambiar el módulo y pues bueno, un punto caliente y ya en el peor de los escenarios pues algún incendio. Entonces, pues bueno, ¿cómo es que logramos este efecto en el XYS? Como les comentaba, la tecnología que trae este módulo es la que nos permite lograr este efecto de bypass interno, un efecto muy similar a lo que tienen los diodos de bypass. Entonces, si ustedes ya han trabajado con, bueno, con el módulo X6 Max, que son potencias las más comunes, me parece que son 610, 615, pero bueno, potencias ahí arriba de los 600 watts. Sabrán que, pues bueno, es un módulo que tiene contacto trasero, es un módulo que trae integrado también una oblea T-Ray. Entonces, básicamente el X10 tiene los mismos beneficios o las mismas ventajas que el X6 Max, con el agregado de que tenemos ahora una tecnología de pasivación híbrida bipolar y una estructura de cero busbar. Para explicar más o menos a qué nos referimos con este punto, en especial la pasivación híbrida. Básicamente, una pasivación, sea del tipo que sea, la idea es reducir el número de recombinaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este proceso de generación de energía por el módulo fotovoltaico? Cuando nosotros tenemos, o sea, que el módulo está absorbiendo luz, pues bueno, los electrones van a empezar a
a salir del sitio donde están en un inicio. Se van a empezar a mover y van a estar, cuando están en la zona de donde tienen mayor libertad y que están en movimiento, es cuando va a haber generación eléctrica. Si los electrones regresan al punto de donde salieron, esto es a lo que se le conoce como recombinación, y ahí en vez de que el electrón esté generando energía eléctrica, pues vamos a tener una pérdida, digamos, en forma de calor. Entonces, la idea de la pasivación es reducir ese número de recombinaciones para asegurarnos de que los electrones, pues bueno, estén en libre movimiento y puedan generar energía. Ahora, la idea es retirar sí, retirar cualquier tipo de imperfección que pueda tener nuestra celda que nos pueda afectar en el rendimiento o en la eficiencia para la generación. Entonces, cuando tenemos esta pasivación híbrida, estamos combinando dos tipos de pasivación. Una pasivación donde se ocupa un material que puede ser óxido de silicio, que es lo que nos va a ayudar a retirar imperfecciones, y una pasivación por campo magnético que nos va a ayudar a atraer o repeler a los electrones para que estén en el lugar donde tienen que estar, es decir, esta zona donde van a estar en libre movimiento. La estructura bipolar, pues nada más nos va a ayudar a tener un transporte de electrones más eficiente. Entonces, para ponerlo en un ejemplo, podemos imaginar una pista. Tenemos los coches que tienen que llegar a la meta, pero esta pista en un inicio tiene baches. Entonces va a haber coches que puedan esquivarlos y lleguen a la meta, es decir, electrones en libre movimiento que generen energía, y va a haber otros que van a caer al hueco, que van a caer al bache. Entonces, eso sería lo equivalente a un proceso de recombinación y pues no van a llegar a la meta o no van a contribuir a la generación de energía. Cuando aplicamos la pasivación híbrida bipolar, lo que hacemos es, primero, vamos a repavimentar la calle. Con eso estamos quitando los defectos que nos dan una repercusión en el rendimiento o en la eficiencia del módulo. Después vamos a poner señaléticas inteligentes para que puedan indicarle a los coches cuál es el camino más rápido que tienen para llegar a la meta. Esto, pues bueno, es lo equivalente a hacer primero, pues más eficiente el transporte de electrones y segundo, a la parte de atraer y repeler a los electrones para que estén en la zona donde tienen que estar. Básicamente esto es la idea de aplicar una pasivación híbrida bipolar, que si nosotros la conjuntamos con una estructura de cero busbar, es decir, pues normalmente saben que las conexiones por la parte trasera de nuestro módulo tienen las barras colectoras, van los hilos. Entonces lo que sucede es que nosotros tenemos que la corriente va a estar viajando por los hilos o los fingers y pues bueno, va a transportarse por medio de las barras colectoras. Entonces tenemos los fingers que van a ser pues líneas muy delgadas que van a estar en forma horizontal y las barras colectoras. Entonces la corriente va a ir fluyendo de los fingers hacia la barra colectora y solamente pueden fluir por la barra colectora, no tienen otro camino. ¿Qué pasa cuando tenemos una estructura de cero busbar? Quitamos las barras colectoras y dejamos en su lugar cintillas de soldadura y puntos de unión. Con esto lo que permitimos es que la corriente pueda tomar rutas alternas, es decir, ya no nada más puedo fluir por un camino, que era la barra colectora, puedo tomar otra ruta, puedo desviarme y pues bueno, escoger la ruta que menor resistencia eléctrica tenga, ¿no? Digamos que es algo similar a, no sé, poner un segundo piso en periférico, abrir rutas alternas para poder desviar el tráfico. Entonces, pues es algo muy similar lo que sucede y es justo esto lo que nos permite tener el efecto de bypass interno. Y con esto, pues bueno, reducir también o limitar el aumento de temperatura que puedan tener nuestros módulos. Con esto, pues bueno, mejoramos la eficiencia y es que logramos alcanzar este 24.8%. Tenemos los aumentos en potencia, el efecto anti-shading, que fue el que revisamos la semana pasada, la reducción del sobrecalentamiento localizado que estamos viendo ahorita y reducción de riesgo de microfisuras, que bueno, también esto nos va a reducir, pues bueno, la posibilidad de tener un aumento en temperatura en nuestro módulo. Básicamente, pues bueno, estos son los beneficios que tiene la tecnología del XYS y pues también los efectos que tiene pues el tema del sobrecalentamiento localizado en cuanto a generación y en cuanto a seguridad de nuestros módulos. ¿Cómo podemos identificar si hay algún sobrecalentamiento localizado? Pues bueno, la manera más sencilla, digamos, de hacerlo
pero bueno, también es algo complejo por el equipo que se necesita. Es por medio de termografías o alguna prueba de electroluminiscencia. Esto nos va a ayudar a identificar pues cuáles son los puntos donde hay una mayor temperatura y de ahí pues bueno poder a lo mejor hacer alguna inspección mayor, ¿no? Si hay algún punto que tenga temperatura alta, pues podemos revisar si es por algún sombreado, a lo mejor esa parte del módulo está sucia, hay algún desecho de ave, a lo mejor hay caída de hojas de árboles, a lo mejor tengo polvo o algún tipo de suciedad, que es lo que me está generando que incremente la temperatura. Y si no es el caso, pues bueno, ya podríamos revisar si se trata de algún tipo de microfisura que tenga el módulo. Ya los efectos, digamos, más evidentes, que ya es cuando el módulo empieza a presentar fallas, es la parte de la delaminación, que es cuando se desprenden estas capas por las que está compuesta el módulo. Entonces, para saber si hay riesgo de que ocurra una delaminación, normalmente en la lámina posterior se ven como tipo burbujas, en la lámina. Eso quiere decir que hay un riesgo de que haya una delaminación, que el material pues adherente se está empezando a desprender. Y pues bueno, también algún área despegada, ¿no? Eso también es otro indicador. Pues ya de ahí, si hay alguna aparición, si ya hubo un punto caliente, si se reventó el vidrio, pues puede ser causado también por este aumento de temperaturas. Entonces, esas son las maneras en las que podemos identificarlo. Si vemos algún problema de este tipo en nuestra instalación, pues bueno, lo recomendable sí sería pues aislar el módulo para que no me genere repercusiones en los demás módulos, ¿no? Como sabrán, pues bueno, igual si tenemos nuestros módulos conectados en serie, si se afecta uno, pues ya quiere decir que los demás no van a estar trabajando en el mismo rendimiento. La potencia, digamos, o los valores de salida que tenga nuestro sistema, pues van a ir también o van a depender de los valores que tenga cada módulo. Y pues bueno, esto es algo que igual se le conoce como estas pérdidas por mismatch o desajustes por las variaciones que pueda haber en potencias o voltajes que tengan de salida los módulos. Y pues bueno. Les digo, lo ideal es aislar este módulo, revisar o hacer la inspección primero, y pues bueno, ya hacer el cambio si es que es necesario. Esto sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pues bueno, la pueden dejar ahí en el chat, con gusto la respondemos. Voy a dejar, pues bueno, esta encuesta para que nos puedan ayudar a contestarla también. La voy a dejar un par de minutos y pues bueno, ya reviso el chat a ver si hay alguna pregunta. Vale, voy a dejar de compartir pantalla para poder revisar el chat. Ok, específicamente, eléctricamente, ¿qué sucede cuando se da un sombreado sobre el módulo fotovoltaico que provoca el sobrecalentamiento del módulo? Mencionaste que la fisura genera una mayor resistencia, pero el sombreado sucede lo mismo. O sea, cuando ya sea un sombreado o una microfisura en el módulo, lo que genera es que hay un aumento en resistencia eléctrica. Como comentaba igual hace un rato, esto quiere decir que pues a la corriente le va a costar más trabajo fluir por ese camino. Es algo muy similar a cuando tenemos tráfico y por eso casi siempre uso ese tipo de ejemplos.
Si nosotros tenemos tráfico, pues bueno, muy difícilmente vamos a poder pasar por esa zona, ¿no? Donde hay algún embotellamiento. Entonces es algo muy similar. Si nosotros forzamos pasar por ahí, pues bueno, es lo que genera esta resistencia. A la corriente le va a costar trabajo pasar por esos caminos y pues bueno, esto es lo que genera también el incremento en las temperaturas. Para aplicar el coeficiente de temperatura de operación del módulo, ¿cómo medimos la temperatura de operación? Es la temperatura de la superficie del módulo. O sea, para hacer un cálculo, digamos, pues bastante sencillo sin tener que hacer alguna termografía u otro tipo de pruebas más complejas. Como les digo, normalmente los módulos operan en un rango de entre 20 y 25 grados. Entonces, esa es la temperatura que tiene el módulo sin contemplar la temperatura, ambiente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a revisar la temperatura que hay el día de hoy, a ver si sale por aquí. No sale por aquí. Si nosotros tuviéramos hoy una temperatura ambiental de 20 grados, eso quiere decir que la temperatura de operación del módulo sería por ahí de unos 40, 45 grados. Entonces, solamente contemplar eso, que se tiene la temperatura ya del módulo opera unos 20, 25. A eso le sumamos la temperatura ambiental de la zona donde esté instalado el módulo y ya tendríamos un estimado de la temperatura de operación. Esta temperatura, pues bueno, puede variar justo dependiendo si hay algún tipo, si hay algún sombreado, pues esta temperatura de operación va a ser mayor porque esas celdas que están siendo sombreadas tienen pues una temperatura más elevada. Pero pues para tener una idea y poder calcular o aplicar este coeficiente de temperatura, les digo, hay que sumar la temperatura ambiental del sitio con la temperatura del módulo, que serían unos 20, 25 grados. El efecto anti-shading del HIMO X10 nos permite compensar, evitar la función de los módulos optimizadores que se pueden implementar con ciertos fabricantes de inversores. Mira, de esa parte de los de módulos optimizadores, no estoy tan familiarizado con eso. Igual me lo llevo de tarea para revisarlo y poderte dar una respuesta después. Pero pues bueno, de entrada el efecto anti-sharing lo que nos va a permitir es justamente compensar las pérdidas que puede tener nuestro sistema por un efecto de sombreado. Y esto es ya en la parte operativa, ¿no? Siempre pues se va a seguir haciendo la recomendación de cuando estamos haciendo el diseño, la planeación de nuestro sistema fotovoltaico, siempre asegurarnos de que no haya nada alrededor de nuestro techo que nos esté provocando algún sombreado. Es decir, que no tenga yo un tinaco que a cierta hora del día me esté generando sombreado, porque no nada más va a haber afectación en la generación, sino que también hay un riesgo ya de vida útil del módulo, es decir, no, bueno, el módulo nos va a durar menos tiempo. Y pues también, aparte de eso, está el riesgo de la aparición de puntos calientes o de pues alguna delaminación o un incendio en nuestra instalación. Entonces, siempre es importante asegurarnos que cuando estamos haciendo la planeación, que no haya ningún tipo de sombreado y pues sobre todo también ya el módulo o el efecto anti-shading del X10 lo que nos permite es reducir los efectos negativos que tienen los sombreados ya en la puesta en marcha. Es decir, aquellos sombreados que no podemos predecir o que no podemos, pues sí, anticipar cuando estamos haciendo la planeación, que puede ser caída de hojas de árboles que están cerca. A lo mejor el árbol no me genera un sombreado, pero si hay una corriente de viento fuerte, pues bueno, me va a traer hojas en mis módulos. Entonces, eso es algo que no puedo predecir, es algo que no puedo evitar y por lo mismo es que sacamos este tipo de productos, ¿no? Que hacemos estas innovaciones en tecnología para poder compensar aquellas problemáticas que suceden ya en la puesta en marcha de nuestro sistema. Una acumulación de polvo o también la caída de heces de pájaros es algo que también nos puede generar un sombreado. Es algo que no podemos evitar y tampoco anticipar. Y pues bueno, por lo mismo es que nos ayuda esta tecnología.
De cualquier manera, pues bueno, igual no quiere decir que, bueno, puedo dejar mi módulo con tierra o con las hojas porque pues, no le va a pasar nada. Lo ideal, pues igual es seguir haciendo estas inspecciones y demás para asegurarnos que los módulos estén limpios, para asegurar que estén trabajando pues a su máximo rendimiento y también que no tengamos pues riesgo de algún tipo de falla en nuestro sistema. Los distribuidores en México ya disponen del módulo Hymo X10 Antidos. El Antidos del X10 todavía no. Me parece que debe estar llegando por mediados del año, por junio, julio, me parece. Igual no sé si hay algún gerente de ventas por aquí que me ayude a corroborar esa información. Los que ya están disponibles, pues bueno, son nuestro módulo Explorer. Me parece que hay potencias de 640, 645, por ahí también 635. Así es, Oscar. Y pues son los distribuidores como Excel, Syscom, Soles en mayo va a tener y el Antidost, como mencionas, es hasta junio, julio aproximadamente. Perfecto, muchas gracias, Celine. Pues bueno, ya podrán checar ahí con el distribuidor con el que ustedes trabajen para poder empezar a preguntar, pues bueno, sobre la disponibilidad de este módulo X10. Voy a dar unos minutos más para ver si hay alguna otra pregunta. Igual, algo que se me pasaba a comentar hace un momento en la presentación, un aumento en la temperatura del módulo o este sobrecalentamiento que puede tener el módulo puede ser generado también por alguna falla en las conexiones. Es decir, si yo no hice bien mis conexiones, digamos, entre módulos, del módulo hacia el inversor, esto también nos puede generar, pues bueno, un incremento en las temperaturas del módulo. Entonces, siempre asegurarnos de hacer las conexiones de manera correcta. Asegúrense también de consultar los manuales de instalación de cada módulo dependiendo la versión que estén utilizando para poder, pues, bueno, asegurar que estemos haciendo bien las conexiones y, pues, bueno, tener la menor cantidad de pérdidas posibles y, pues, los menores riesgos ya en cuanto a degradación del módulo. Y, pues, bueno, si no hay más preguntas, de nuevo, muchas gracias por atender este webinar. Aquellos que no pudieron entrar desde el inicio, si hay alguien que no pudo, perdón, por último, ¿es válida la prueba de corriente de cortocircuito en los módulos? Sí, o sea, una medición de corriente también nos puede indicar si hay alguna falla. Si hay mucha variación y el módulo no tiene mucha antigüedad, o sea, recordemos que los módulos, pues bueno, van a tener degradación por varios motivos. En este caso, la degradación del X10, por ejemplo, tiene igual su coeficiente de degradación. La degradación del primer año es del 1%. Y de ahí, pues bueno, las degradaciones del año 2 al año 30 es del punto 35, es una degradación lineal. Entonces, bueno, saber o ser conscientes de que el módulo, conforme vaya pasando el tiempo, va a tener degradación. Entonces, si tengo una medición que se encuentra por ahí de una diferencia de un 15% y mi módulo ya tiene 20 años, pues bueno, es normal. Entonces, simplemente, pues sí, o sea, hacer una revisión de estas pruebas de corriente, pruebas de voltaje, y si están muy alejadas del valor que viene en ficha técnica, pues bueno, nada más igual hacerlo saber, por ejemplo, con el distribuidor que se los haya vendido, para que también ellos puedan consultarlo con nosotros y revisar si es que pues hubo algún problema pues desde la fabricación o si ya fue algún tema pues ya de la puesta en marcha en el proceso de logística y transporte.
Por ahí vi otra pregunta, nada más denme un momentito. Ok, dice, ¿y qué porcentaje de diferencia con base a los datos de plata de placa se consideran para dictaminar que ya no está bien el módulo? Pues bueno, les digo, la degradación que tienen los módulos es una degradación del primer año del 1% y posteriormente del 0,35%. Esta degradación, pues bueno, también tiene que ver con las pérdidas que pueda tener el módulo. Como los que les comentaba, si el módulo ya tiene este, unos 20 años, 15 años, y pues bueno, los valores varían por ahí de un 15% de lo que tiene la placa, es completamente normal. O sea, ya si son pues valores bastante diferentes, por ahí de un 30-50% diferentes a lo que es el dato de placa o lo que viene en ficha técnica, puede indicar que hay algún problema con el módulo. De cualquier forma, si ustedes hacen una revisión de estos valores, si hacen una medición y encuentran que es un valor diferente al que está en placa, es un valor muy bajo, pues bueno, también les digo, pueden consultarlo con o reportarlo con el distribuidor que les haya vendido el módulo y ya ellos se encargarán de compartirnos a nosotros el caso para pues revisar pues este módulo, ¿no? Saber más o menos cuánto tiene que se compró el módulo y saber si es un problema normal por el tema de la degradación que tienen los módulos o si hay algo más, si hay algún otro problema que es lo que esté generando estas pérdidas. Y pues bueno, igual si no hay alguna pregunta adicional, vamos a terminar este webinar. Les digo, si no pudieron entrar desde el inicio, si hubo alguien por ahí que no pudo conectarse, pues igual vamos a estar teniendo una segunda sesión de este mismo tema el día miércoles a las 5 de la tarde. Igual compartimos, pues bueno, el enlace de registro lo compartimos en los grupos. También lo pueden encontrar en la página de Instagram o en nuestro perfil de LinkedIn. Y pues bueno, estas reuniones se quedan grabadas. En cuanto estén disponibles, igual se los haremos saber. De cualquier manera, les llega un correo notificándoles que la grabación del webinar está disponible. Y pues nada, invitarlos a que sigan pendientes. Cada semana vamos a estar realizando webinars sobre diferentes temas donde vamos a ir viendo, pues bueno, diferentes escenarios que nos puedan causar problemas en nuestros módulos y pues también para que conozcan más a fondo la tecnología y qué es lo que buscamos hacer en Longi. Nuevamente, muchas gracias por asistir a este webinar y que tengan un excelente día.